Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira ¿el qué? Diga corazón. Dios mira el corazón. Quiere decir que Dios no solo se deja llevar por lo exterior, Él ve lo verdadero, lo genuino, la raíz de nuestra conducta, lo que está detrás de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que tratamos de hacer. A eso lo llamamos corazón. Vendría a ser nuestra alma, lo que tiene que ver con nuestras motivaciones, con nuestras intenciones. Y estos mensajes que estamos compartiendo desde el domingo pasado se llaman Analizate. Esta serie de mensajes se llama Analizate. Y tiene que ver con poder examinar nuestra propia vida. Que vos y yo aprendamos a ver nuestra vida de una manera correcta. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. En el Salmo 139, versículo 23, el salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. El salmista le estaba diciendo a Dios: Señor, ayúdame a poder ver lo que hay en mi corazón. Ayúdame a darme cuenta cómo está mi corazón. Porque ¿saben qué? La misma Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso. Así que ojo, porque el corazón es medio tramposo. El corazón nos puede jugar malas pasadas. No me refiero a tener un infarto, me refiero a las emociones. Sí, me refiero a los pensamientos. A veces podemos llegar a hacer conclusiones equivocadas y llegar a fines equivocados. Por eso estos mensajes tienen como propósito que podamos mirar hacia adentro en nuestra propia vida para ver nuestra realidad, para que el Señor nos ayude a ver nuestra realidad y de ese modo, si es necesario, tomar decisiones que nos ayuden a cambiar, a mejorar y que podamos honrar a Dios con nuestra vida de verdad y que podamos tener fruto. A veces no alcanzamos lo que queremos, no porque somos personas defectuosas o porque no es para nosotros, sino porque aún en nuestro propio corazón hay asuntos que se deben resolver. Y durante estas semanas del mes de mayo estamos viendo la vida de David. Ese hombre al que Dios escogió, porque la palabra del Señor dice que su corazón fue agradable a Dios. David fue un hombre al que Dios pudo usar. David fue alguien señalado por Dios porque resaltó su vida en medio de una gran comunidad y el corazón de David fue hallado diferente. El Señor dijo: encontré a un hombre conforme a mi corazón. Es como decir, encontré a una persona que da la talla de lo que yo busco. Y David no era perfecto, pero David amaba lo que Dios amaba y desechaba lo que Dios desechaba. David tenía un deseo por hacer lo que Dios quería. Y la semana pasada hablamos en el primer mensaje acerca de esto. Quiero que recordemos unas palabras del Señor Jesús. Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiere decir que el amor de Dios tiene que salir desde adentro nuestro, desde nuestras entrañas, desde nuestro ser, y tiene que ser un amor integral. Un amor que abarque los sentimientos, la manera de pensar, las decisiones, los propósitos. Un amor integral a Dios. ¿Cómo puedo saber yo la condición de mi corazón? Claro, para esto tiene que haber una disposición en mí de poder querer saber cómo está mi corazón. Ahora, si yo elijo mirar para otro lado y hacerme el tonto y decir, bueno, no, está todo bien, está todo bien. Bueno, voy a seguir así. Pero si quiero revisar mi corazón porque quiero realmente agradar a Dios y quiero vivir una vida cristiana de plenitud, una vida cristiana de abundancia en todos los sentidos, debo examinar mi corazón. Como dijimos, David fue un hombre que impresionó a Dios, no por sus logros, sino por su corazón. Dice Hechos 13:22, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo Dios, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Cómo saber si soy una persona de acuerdo al corazón de Dios? Hay por lo menos 4 pruebas, 4 análisis que nos ayudan a ver la condición de nuestro corazón. La semana pasada vimos la primera, que el corazón es probado por el pecado. ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? ¿Cuál es nuestra actitud cuando pecamos? Si ocultamos el pecado o si estamos dispuestos a confesarlo, a arrepentirnos y a cambiar. Lo segundo que nos ayuda a analizar la condición de nuestro corazón son las presiones de la vida. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, siquiera alguna vez, han experimentado presiones en su vida? ¿Puede levantar su mano? Mire, algunos no. Oh, son maravillosos. A ver, otra vez, tal vez yo no me expliqué bien. ¿Cuántos han experimentado presiones? Sentirte presionado, acorralado contra la pared o entre la espada y la pared. A ver cómo se dice. Bien. Todos. Todos. ¿Por qué? Porque la vida tiene muchas presiones. Presiones económicas, presiones familiares, presiones sentimentales, presiones de trabajo, presiones profesionales, presiones emocionales, presiones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos bajo presión. El viernes hablábamos de que hay presiones que tienen que ver con vivir en pecado, con practicar un pecado y no arrepentirse y mantenernos en el pecado. También hay presiones que tienen que ver por estar haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer, que no necesariamente sea un pecado, pero sí muchas veces nos cargamos con cosas que Dios no nos llamó a hacer y nos sentimos agobiados, nos ponemos cargas que Dios no nos pidió que nos pusiéramos. Y la tercera causa que compartimos este viernes pasado es que otra razón de las presiones es la falta de confianza en Dios. Dios nunca pondrá sobre nosotros una carga para la cual no nos haya dado las fuerzas que necesitamos para cargarla. Usted no le dice a un chico de 10 años que levante una bolsa de cemento de 50 kilos, porque usted estaría totalmente loco. Y cuando su hijo lo quiera levantar, no va a poder ni moverlo. Si nosotros tenemos ese criterio, ese sentido común, imagínese Dios. El corazón, nuestro corazón, mi corazón, tu corazón, es probado por las presiones de la vida. Y David fue un hombre que experimentó muchas presiones. En el Salmo 118, versículos 5 y 6, nos dice:
la palabra del Señor. Desde la angustia invoqué a Dios y me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. David habla como si estuviera acorralado. Y habla de que Dios lo puso en un lugar espacioso, donde puede moverse, donde hay aire, porque cuando uno se siente acorralado, hasta parece que no puede ni respirar. Pero habla de la angustia, dice, desde la angustia invoqué a Dios. Yo sé que todos nosotros hemos vivido o tal vez estamos viviendo momentos de angustia. Esa angustia que te dura, que persiste. Y qué bueno es que cuando estamos en esa condición podamos clamar a Dios, podamos pedirle ayuda, socorro al Señor. David tuvo constantes guerras con países vecinos. Peleó con gigantes. El rey Saúl lo quería matar y tuvo que vivir mucho tiempo escapando y viviendo en cuevas. David fue un hombre que tuvo grandes problemas familiares. Uno de sus hijos violó a su hermana y otro mató al hermano. Uno de sus hijos se rebeló contra él y usurpó el trono y luego fue asesinado. Así que la vida de David estuvo marcada por mucha tragedia y por mucho estrés, mucha tensión. Pero en todas estas situaciones David se mantuvo creyendo y orando. Coraje no es no tener miedo. Coraje es movernos a pesar del miedo que tenemos. Y la Biblia nos muestra a David como alguien que sabía que Dios era la roca fuerte en la que él se podía apoyar. Era su consuelo, su fortaleza. Y querido hermano, querida hermana, yo quiero decirte que cuando estamos bajo gran presión, podemos confiar en la ayuda de Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios conoce que estás bajo presiones. Dios conoce que estás en situaciones difíciles, que te angustian, que te llevan al dolor, a la tristeza, a no saber qué será el futuro. Pero Él es el recurso por excelencia al que podemos acudir, al que podemos ir. Cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat, todos esperaban que David fuera despedazado por el gigante. Todos decían, Goliat es muy grande, es demasiado grande, lo va a matar, lo va a pisotear. Pero David tal vez pensaba, es tan grande que no le puedo errar. Le voy a pegar una pedrada. Y le puso la piedra en medio de los ojos. Y el gigante cayó. Y cuando Goliat cayó al piso, David corrió. Le sacó su propia espada al gigante. Y con esa espada le cortó la cabeza. Y todo el ejército de Israel y todos los que estaban con el rey Saúl y el propio rey Saúl se quedaron con la boca abierta porque no podían ver que un chiquilín de menos de 20 años, un pastorcito, vencía a un gigante experto en la guerra. Todos tenemos días de tristeza, de depresión. Los pastores también, ¿eh? Si alguien le dice que no, no le crea. Es un cuento chino ese.
los que sirven a Dios, los que no sirven. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Todos pasamos por días oscuros. Todos pasamos por lo que el Salmo 23 llama el valle de sombra y de muerte. Que no solo tiene que ver con que alguien haya muerto, sino con que uno se siente como muerto. O uno llega a pensar que sería mejor morirse. Yo no sé si te pasó, pero estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado la angustia, la tristeza y aún la depresión. Cuando yo escucho a algunos consiervos que dicen, no, yo nunca estoy deprimido, no. Sí, digo, mira, este es mejor que Jesús. Este tendría que haber ido a la cruz, este tendría que haber sido nuestro Salvador. Porque Jesús dijo, estoy muy triste hasta la muerte. ¿Saben por qué? Porque era hombre. Porque era hombre. Y yo te digo, si hay ciertas cosas que te pasan y no te entristecen, entonces hay algún cable mal conectado ahí arriba. Falso contacto, no puede ser, cortocircuito, fusible que saltó, puede ser. Ahora, yo no estoy haciendo una apología de esto ni nada. Lo que quiero decirte es que sentirte mal en ciertos momentos no es un pecado, porque encima capaz que viene, no falta el que viene y te dice, vamos, ¿cómo vas a estar así? Sos un hijo de Dios. Levanta el ánimo. ¡Aleluya! Vamos, ponete las pilas. ¿Nunca escuchaste eso que te dicen así? Cuando yo estoy mal, yo no sé dónde están las pilas, ni sé dónde se ponen. Así que el que me dice ponete las pilas no me hace ningún favor, me la complica más todavía. Es como que yo le diga, ¿por qué no me traes un revólver y me pego un tiro? Dale. Porque encima que me siento mal me hace sentir que estoy pecando. No es así. Por supuesto que no es el plan de Dios que vivamos tristes ni deprimidos, pero sí hay momentos de dolor, momentos de depresión. Y la pregunta es, ¿qué haré en ese momento? ¿Qué voy a hacer en ese momento? En cualquier auto, en el tablero, hay ciertas luces que en determinadas circunstancias se encienden. Y cuando esas luces se encienden, lo que están tratando de decirte con solamente una lucecita que tiene un dibujo, por supuesto. Por ejemplo, hay una luz que tiene como un recipiente para poner aceite. Esa luz te está diciendo, el auto tiene poco aceite. Pará y pon el aceite porque podés fundir el motor. Después hay otra luz que aparece como un motor de costado. Esa luz puede significar un montón de cosas, no significa, pero quiere decir que en alguna parte del motor hay una falla que debe ser revisada. Otra puede ser una lamparita que se prende, dibuja una bombita. ¿Qué quiere decir? Que tenés una bombita quemada. Otra luz cuando marca la nafta, se te prende diciendo te queda nafta para 5 kilómetros. O sea, son luces de aviso para evitar un problema peor. Hay situaciones en nuestra vida y sentimientos en nuestra vida que son como esas luces de aviso, que nos están diciendo,
Atención, atención. Si la depresión se te repite muchas veces, atención. Hay algo que podemos hacer, hay algo que es necesario que yo haga. ¿Sabe que David escribió sus salmos más hermosos y más emocionantes cuando estaba en momentos de depresión y de angustia? Y eso es porque en esos momentos él seguía confiando y creyendo en Dios. Yo recuerdo cuando revelábamos fotos, y aún se debe hacer así, supongo, esas fotos que no son digitales. El papel fotográfico se pasa por ácido. Y el ácido hace que la imagen salga a la luz. El ácido que revela fotos es muy fuerte. Y si ese ácido no está en condiciones, no es fuerte, las fotos salen mal. Así a veces nosotros pasamos por un proceso de ácido que parece que nos va a destruir, que no vamos a poder seguir más. Pero lo que Dios está queriendo hacer es revelarse a nuestra vida, manifestarse en nuestra vida. El ejército de Israel nunca hubiera sabido que Dios era tan poderoso si un chiquitín como David no hubiera vencido a David con una piedrita. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. Mantenete creyendo en Él. Mantenete confiando en Él. Decile al que tenés al lado, no dejes de confiar en Dios. Por favor, decíselo, no dejes de confiar en Dios. Tal vez estás en un momento duro, tal vez estás en un momento de amargura, de tristeza, de dolor. No tenés ganas de escuchar muchas cosas, pero lo que sí necesitas escuchar es que Dios quiere ayudarte. El Señor Jesús experimentó grandes presiones en su vida. Cuando mataron a Juan el Bautista, ¿recuerda? Vinieron a darle la noticia de que habían matado a este hombre. Y para Jesús fue un golpe muy duro. Cuando llegó al templo y vio el atrio del templo lleno de mercaderes, haciendo negocio, comprando y vendiendo, transformando el templo en un mercado. Yo creo que la sangre al Señor le empezó a levantar temperatura. Cuando le dijeron que su amigo Lázaro había muerto, la Biblia nos dice que Jesús lloró. Cuando le anunció a sus discípulos que sería negado y traicionado por ellos, eso también fue un momento de mucha presión, de mucho dolor. Cuando llegó al huerto de Getsemaní y oraba a su Padre, pidiéndole que si era posible pasara esa copa, la copa de la cruz, la copa del abandono, la copa del desprecio. Pero él se dio cuenta que esa copa la debía beber. Eso fue muy difícil, una presión muy grande, una agonía muy grande. Cuando nosotros leemos en los evangelios que el sudor de Jesús tenía gota de sangre, eso muestra el nivel de presión real al que Jesús estaba expuesto, a punto que vasos capilares de sangre se rompían
Y no solo salía sudor de la piel, salía sangre. Porque Jesús padeció como hombre, no como Dios. Pero Él se fortalecía en la presencia de su Padre mediante la oración y la comunión. Escuche estas dos palabras, oración y comunión. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oraba en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, en medio de su angustia. Y la palabra nos dice que Él fue oído. Y que ángeles vinieron a fortalecerle. Pero no solo se fortalecía mediante la oración, también mediante la comunión con otras personas. El día de la última cena les dijo a sus discípulos: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Vos sabés qué bien que hace acompañar a una persona que está sufriendo? Pero no para estar hablando y explicándole la razón de por qué le pasa lo que le pasa. Por favor, no intentes hacer eso. No te pongas en psicólogo o en adivino. No. Eso es un gran error que cometemos los creyentes muchas veces, de puros bocones que somos. Hay cosas que no se pueden explicar. Tal vez algún día Dios nos las explique, pero aunque tengamos la explicación, el dolor no se va a ir por la explicación. Anda a explicarle a una madre por qué se murió su hijo. ¿Vos crees que la explicación le va a dar tranquilidad? ¿Le va a quitar la angustia, la tristeza? No. Lo que uno necesita cuando está sufriendo no son explicaciones, es presencia. Presencia, a veces simplemente estar al lado. La Biblia dice: lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Por eso, vos conocés gente en tu célula. Cuando sabés que están en una necesidad, no esperes que solamente el guía de célula haga algo. Vos también puedes hacer algo. Acompañarle. Nada más. Nada más. Vine a visitarte, vine a verte un rato. ¿Cómo estás? Estamos orando por vos. Simplemente eso. ¿Sabe que no hace falta mucho más? Yo creo que algo que Jesús esperaba de los discípulos esa noche en Getsemaní era que estuvieran acompañándole. Y todos se durmieron. Y a veces ante el dolor de los demás nosotros nos dormimos. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? A veces estamos en otro canal. El de al lado está sufriendo y nosotros... Despertémonos. Porque esa persona que está bajo presión necesita no solo la ayuda del Señor, sino necesita también nuestro acompañamiento. A veces nosotros somos muy cuadrados. Nuestra forma. No, Dios lo va a levantar, Dios lo va a levantar. ¿Y entonces para qué está la iglesia? Si Dios lo va a levantar, que cada uno vaya por su lado y Dios lo levanta. Pero somos un cuerpo. ¿Qué somos? Un cuerpo. Y nos necesitamos unos a otros.
¿Cómo respondemos a las presiones de la vida? ¿Con angustia, con ansiedad o con un corazón confiado? Yo quiero que escuches palabra de Dios para crecer en tu confianza. Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, es el peñasco en que me refugio, es mi escudo, es el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 34:22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cuántos dicen voy a confiar en Dios? Voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios.